Bueno, vamos a empezar, son 13:05. De acuerdo. Bueno, ¿puedo empezar, Francisco? Por favor, claro que sí. Gracias. Bueno, muchas gracias por todo el tiempo de cada uno de ustedes acá. Es un placer desde el acero que tengamos una charla así. Esta charla está no solamente vinculada con el concurso del acero, pero sino lo que creemos que el acero es un material importante para la arquitectura, como también para el apoyo en la sustentabilidad de aquí hasta el futuro. Entonces, por esto hemos preparado este webinar sobre la Agenda 2030 y el apoyo que el acero puede hacerlo desde la arquitectura. ¿Quién se va acá a hacer la presentación de este webinar? Es Sebastián Kohl, que es nuestro director general del concurso. Y bueno, le paso la palabra a Sebastián para que se presente, para que hable un poquito de su rol ahí, de que está trabajando como arquitecto y que se presente nuestro webinar. Así que muchas gracias de nuevo por todo. Bueno, también si que Francisco quiere hablar alguna cosa, Francisco es director general de Acero, donde trabajo yo y donde trabajamos por la industria del acero de Latinoamérica. Muchas gracias. Sí, rápidamente, Carlos, gracias por tu introducción. Y antes de que empiece el arquitecto Sebastián a dar su charla, nada más quiero darles la bienvenida. Son momentos muy especiales los que estamos viviendo en toda Latinoamérica y yo creo que es momento para distraer un poco nuestras actividades. Y vaya, que llamo distraer es una palabra nada más para poder decir que cambiamos de actividad porque estamos todo el día hablando sobre el virus y la cuarentena y todo eso. Y enfocarnos a actividades de valor como este concurso y lo que puede traer detrás para el desarrollo sustentable de nuestra región es muy importante. Por eso les agradezco este tiempo. Entonces vamos a empezar con el arquitecto Sebastián. Sin más, muchas gracias nuevamente. Sebastián, tiene el micrófono mutado, por favor. Ahí está. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Buenos días, depende de los horarios. México creo que es el mediodía, otros estamos entrando la tarde. Bueno, yo voy a darles esta charla dentro del marco del concurso de arquitectura en acero para estudiantes, orientándola a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Vamos a estructurar la charla en tres etapas, una inicial hablando un poco de la historia de la construcción en acero, la evolución de esta construcción, viendo algunos casos, algunos ejemplos y algunas ideas detrás de esos ejemplos, que en general es lo más interesante. Pues pasamos un poco por la historia del concurso, ver algunos ejemplos y pasar a conversar sobre la sostenibilidad en el acero y la sostenibilidad que debemos asumir de ahora en más para poder cumplir con esta agenda y los años subsiguientes. Así que voy a pasar a mostrarles ahora y compartir la presentación. Perfecto. Espero que una vez terminada esta presentación podamos tener una buena discusión sobre los temas, porque creo que entre las consultas y las opiniones es donde vamos a construir ideas y un cuerpo de discusión. Bueno, seguramente lo tienen estudiado y lo saben, pero a veces uno no tiene la conciencia de hace cuán poco tiempo la humanidad construye en acero. O sea, sabemos que la mampostería, los arcos de compresión y demás existen hace miles de años, pero en acero no se construye hace más que hace 250 años. Es un desarrollo de evolución industrial que cambió completamente la evolución de las eras de la humanidad y entramos a la era moderna, ¿no? Hace muy poco que construimos en acero y muy rápidamente el acero
pudo dominar casi su lenguaje y sus capacidades. Obviamente, los últimos años tienen desarrollos altísimos en aleaciones, en formas de calcularlo, en formas de producir y en formas de construir. Pero es un material que rápidamente pudo permitir la racionalización y la certeza de lo que se construye. Distinto es la mampostería, donde por más que exista la documentación, el plano, la certeza es diferente. En el acero es tal cual, se produce milimétricamente, se calcula el desperdicio, se sabe cuánto hay y se sabe cómo se construye. Ahora, en esta carátula ven un mail para hacer consultas, el tema de la Agenda 2030 y los organismos de desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que vamos a ver más adelante. Empezamos con hechos de la construcción en acero y el primer gran hecho importante, que es para una feria internacional en Londres, que es el Crystal Palace de Joseph Paxton, 1851. Este fue un primer edificio construido íntegramente en acero y vidrio. Todas las piezas fueron abulonadas, atornilladas y producidas en planta. O sea, había varios talleres, porque era enorme para uno solo, donde se construyó este gran pabellón que se armó y se desarmó. O sea, ahí está una de las lógicas. Desmontar un edificio de estos solo implica desarmarlo, no implica demolerlo. Como ven, este edificio es absolutamente vidriado, transparente, unas luces y unos espacios que no existían hasta el momento. No existían las grandes luces de este tamaño, ni las naves corridas, ni este tipo de iluminación. Empezó junto a esto el desarrollo de la época victoriana de los viveros, como una construcción interesante, junto a lo que era todo el zoologismo y el herbarismo. Acá hay una imagen del mismo pabellón de época, recreando una feria y cómo se iba usando. Acá vemos una planta, ya cuando uno ve la planta empieza a ver que ya no hay tantos vestigios de la arquitectura académica, sí existe un eje, sí existe un portal, pero uno entiende una arquitectura absolutamente modulada, donde la coordinación modular y el pensamiento matemático es fundamental. En esta imagen tenemos un grabado, fíjense, la modernidad del espacio producido, la lógica racional de la construcción y este grabado del montaje, donde se producía un edificio mucho más moderno que las técnicas de montaje. Después, unos 40 años posteriores, aparecía la Galerie des Machines de Ferdinand Duterte y Victor Contamine, en Francia. También en una gran galería, un gran hangar para grandes exposiciones. En este edificio, a diferencia del Crystal Palace, aparece una lógica nueva, que es la estructura de grandes luces. Grandes arcos compuestos que permiten esta nave enorme, donde ustedes ven esta imagen y se puede ver la escala de una persona y el tamaño de la construcción, también incorporando esta realidad de las cubiertas vidriadas, incorporando la idea del diseño de la pieza estructural, no simplemente la respuesta estructural, sino la interpretación de su diseño y su evolución. Esto se ve muy claro en estos apoyos, donde uno empieza a ver los apoyos móviles necesitados por la estructura para favorecer sus movimientos y dilataciones, llevados ya a una pieza de diseño. Acá tenemos una imagen con exposiciones interiores, ver cómo era este cuerpo habitado. Y nuevamente, como vimos antes, el sistema de montaje. Sistema de montaje ya con una evolución referida al Crystal Palace, donde ya empieza a haber algún sistema de pseudogrúas, podríamos decirla, de puntales reticulados y estructurales para alzar estos arcos. Acá vemos un detalle más específico, la gran nave, el arco que compone, medio arco compone esta gran nave con una unión que ustedes pueden ver en el centro móvil, o sea, hay 3 puntos de unión móviles, y una galería de entrepisos y de recorrido de escala más pequeña anexa lateralmente. Y acá llegamos al tercer exponente que considero yo de esta era casi gloriosa de las grandes construcciones de acero y vidrio
todavía con un mensaje académico en su lenguaje. Este es el Gran Palais del Grand Loubet, Tomás y Giraud en París. Es un edificio muy conocido donde el palacio tiene una estructura entera de acero, es para exposiciones, las cubiertas vidriadas, pero mantiene unos primeros 2 niveles perimetrales en una construcción de mampuesto ciega. Acá vemos en su época, en este ejemplo era alrededor de la Primera Guerra Mundial, donde se usó por el ejército para entrenamientos. Acá vemos una galería y una exposición de tecnología aeronáutica de la época, o sea, hoy nos parece rarísimo, pero este gran palacio de vidrio tenía esta exposición donde lo que vemos como aeroplanos y como ese Zeppelin en el medio era lo más moderno que existía en tecnología. O sea, es el equivalente al Museo Aeroespacial mostrando la última cápsula de SpaceX, el Dragon Space, ¿no? O sea, esa es la conciencia que tenemos que tomar de la modernidad y el avance tecnológico en ese momento. Y esto es una fotografía actual de hace unos 10 años aproximadamente, con una muestra de un artista muy interesante que recomiendo analizar su obra, que es Anish Kapoor. Esta muestra se llamó Leviatán. Y estos inflables enormes se armaron ahí adentro y eran recorribles por su interior. Es un capítulo aparte, pero vale la pena para los arquitectos y los que indagan en el espacio y las características del espacio, es indagar un poquito en la experiencia y en la muestra de Anish Kapoor. Esto es para mostrar un poco la vigencia de esta construcción. Ahora sí, lo que no es vigente es el lenguaje. Tenemos una modernidad tecnológica muy alta, la era ya es moderna, donde podemos hacer esas grandes cubiertas vidriadas, esas estructuras sin apoyos, pero el lenguaje buscado era un lenguaje académico, es un lenguaje academicista de una escuela de Beaux-Arts rígida, y acá vemos el corte de ese edificio y decimos, ¿dónde estaban esas grandes estructuras vidriadas si lo que estoy viendo es un palacio académico? Bueno, ese quizás es la deuda del momento, estamos hablando del año 1900 y con una tecnología ya moderna, pero un pensamiento que todavía no empezó en las vertientes artísticas o recién estaba empezando y en la arquitectura. Ahora sí damos un salto a este edificio del año 67, los Reliance Controls, de Richard Rogers y Norman Foster, dos grandes arquitectos ingleses, donde ahora sí la expresión de la construcción es un resultado de la técnica y del análisis de la disciplina utilizada. Obviamente no es una técnica literal, porque está buscado, pero no hay elementos plásticos ni expresivos metafóricos. No hay lenguajes históricos, no hay interpretaciones de academia. Está pensado cómo se construye y está pensado cómo se quiere expresar esa técnica, lo que arma un lenguaje absolutamente abstracto y moderno. Nosotros vemos que esta fachada, de una gran plasticidad y crudeza también, está resuelta por explicar cómo se construye y cómo se sostiene. Tiene sus columnas, sus vigas principales, de canto y de testero se ven las vigas secundarias que arman la cubierta, las cruces de arriostre y un elemento de cerramiento que se lo explica y se lo ve por detrás. Se entiende que lo importante es la estructura. Ahora estamos viendo cómo funciona la estructura y eso explica la expresión del edificio. Tenemos otras imágenes donde vemos un edificio ya interpretando un lenguaje moderno absolutamente atemporal, y estamos hablando que tiene 50 años. Interiores con su iluminación, carpinterías y demás. Y acá vemos un detalle, ¿no? Tan simple como entender los elementos y qué elemento soporta a cuál y cómo se quiere expresar. Un purismo muy, muy alto en el detalle. Acá vemos un corte muy simple, cuando uno lo ve dice, es hiper simple. Sí, pero hay que llegar a esta simpleza. La simpleza no se parte directamente. A lo simple hay que hacer un gran recorrido para poder llegar y para conseguir estos valores de expresión y de resultados.
Y acá vemos el detalle, más simple aún. O sea, toda esa expresión se resuelve en una viga principal apoyada en una columna, un sistema de cubierta de perfiles y un cerramiento. De ahí saltamos unos 10 años más a un gran hito de la arquitectura, el Centro Joseph Pompidou de Richard Rogers y Renzo Piano. Dos arquitectos que con esta obra lanzan lo que se dio por llamar en esa época el high-tech, ¿no? El desarrollo tecnológico en su máxima expresión. Quizás este edificio es el edificio que más muestra la época y que explica a la construcción en acero y a la construcción en sí misma como la expresión de la obra y la voluntad de una época. Es un edificio donde todo lo muestra, desde los sistemas circulatorios, las estructuras portantes, los sistemas de ventilaciones. Este, para el que no lo conoce, es un centro de arte, el centro de arte más importante de Francia, que está en una zona neurálgica de París, el de Sals. Acá vemos un poquito su implantación, donde vemos este edificio rodeado del París clásico, el París de los 5 niveles y mansarda. En este caso, el edificio propone crear una plaza con unas grandes características que se usa muchísimo y armar armar esta clara plaza donde dialoga el lenguaje moderno y el lenguaje clásico de la ciudad. Ahora ya en el interior vemos lo mismo que expresa, el exterior lo expresa constantemente. Cómo funciona, cómo vive este edificio y cómo se sostiene es cómo se muestra. No hay otra explicación. Pero no hay otra explicación que mostrarse a sí mismo. Y vemos la planta, que es una estructura clarísima donde los dos lados largos tienen las circulaciones verticales, instalaciones, y después son plantas libres, completamente libres, unas grandes vigas que resuelven los apoyos y una flexibilidad enorme para la muestra que se quiera realizar. Acá vemos el corte, donde si ven el sistema reticular de grandes vigas permite estos salones, son estos 5 salones grandes, inmensos, una planta baja más afectada por una topografía, un trabajo del suelo, donde ustedes pueden ver del lado derecho cómo el edificio se corre hacia la Rue Renard y deja la plaza de actos públicos y esta plaza semi-inclinada que permite acceder por un nivel más bajo al edificio, generar otra escala y otro uso de la misma. Y si ven claramente acá estas grandes vigas que he explicado y después todo el sistema de ventilaciones y circulaciones, de aires y circulaciones verticales. Y esta imagen siempre me gustó mucho, que es una de estas grandes vigas compuestas, fabricadas, industrializadas y trasladadas hasta el sitio por estos camiones. El montaje, donde tomamos realmente dimensión de la pieza construida. Y ahora pasamos a un edificio, la Menil Collection de Renzo Piano, un edificio del 87, que creo que es uno de los edificios más elegantes que hay en construcción en acero y en fundaciones de exposición de arte. Este edificio es quizás su propia explicación, es la explicación de cómo tener un sistema y un sistema a partir de una voluntad de una pieza. Existen estas piezas que resuelven iluminación y que su soporte y su cubierta explican a todo el edificio. Acá lo vemos, son unas piezas premoldeadas con un sistema de un hormigón resinoso mezclado obviamente con una armadura de hierro y soportado con una estructura de acero y una cubierta vidriada, produciendo estos interiores, ¿no? Una iluminación fantástica para un centro de exposiciones de arte contemporáneo. Acá la volvemos a ver, una cubierta vidriada que resuelve sus desagües, que tiene estas estructuras donde cuelgan estas piezas, donde la expresión es la explicación de su construcción y de su voluntad. Acá vemos un corte muy simple, donde muestra la cubierta de piezas, que ahonda en esta obra va a haber un sistema de patios, los interiores, los exteriores, y unos sistemas de oficinas. Su despiece,
Y acá tenemos un poco su explicación técnica, uno de los finales del piano. Despiece de la época, donde se realizan estos dibujos, estas axonométricas y desmonte de esta pieza muy exquisita, de factura muy exquisita, que es la que resuelve el edificio y resuelve la lógica de la iluminación. Ahora voy a pasar por este edificio que fue un hallazgo, indagando sobre la construcción en acero, sobre la refuncionalización de edificios en acero, sobre la sostenibilidad de los mismos. Y diseñó Inslands, un proyecto de Mies van der Rohe del año 69, 4 años antes de su muerte. En ese momento Mies van der Rohe tenía un encargo para una desarrolladora que estaba haciendo un conjunto de torres y le encargan una estación gasolinera, una estación de combustible. Muy miesiana, muy simple, de construcción muy lógica y muy preciosa en sus detalles, pero simplemente una estación de servicio. No deja de profundizar todos los temas, desde la iluminación, desde la cubierta, desde cómo son estos apoyos. Uno habrá estudiado la National Gallery en Berlín, conocemos el pabellón de Barcelona para la Exposición Internacional del año 29, y estas obras modernas, más domésticas o cotidianas de Mies van der Rohe no las tiene conocidas. Y se encuentra con este edificio, que es una construcción muy pura en acero, que tuvo algo fantástico. En el año 2011 ya no sirve como estación de servicio. Se pensó, se demuele, no se demuele, y dicen, no, es un patrimonio de la humanidad, es un edificio de Mies van der Rohe. Se reconvirtió en un centro social, y ahí es donde lo encuentro muy interesante. No se desmontó, no se transformó en un museo, sino que empezó a ser un factor de sostenibilidad social en su entorno. Y funciona actualmente como un centro social donde un ala es para personas de la tercera edad y el otro ala es para juventud y adolescentes. La verdad fue un hallazgo y actualmente es un éxito su funcionamiento. Y uno encuentra la vigencia del lenguaje moderno construido hace 60 años. Este edificio mantiene una vigencia y una adaptabilidad a su uso asombroso. Y ahora un último ejemplo del año 17, que es el Ágora Bogotá, hecho por el estudio de Juan Herreros y Bermúdez, un estudio madrileño, donde, si uno lo ve simplemente, es un centro de convenciones, pero es mucho más que un centro de convenciones. Es un edificio inserto en una ciudad con complejidades de vinculaciones circulatorias, con complejidades de conexiones, con una voluntad de sostenibilidad energética, económica y posibilitador de crecimiento y de desarrollo económico. Este edificio se ganó, pues, fue un concurso internacional. Es un edificio de alta sostenibilidad energética, donde trabaja con un sistema de pieles, algunas activas, otras pasivas, con renovaciones de aires por un sistema natural en un caso, forzados en otro, pero de una lógica de rendimiento energético e instalaciones muy altas. Es un sistema mixto, es un edificio que por un tema de suelos y de ciertos tipos de usos y apoyos tiene como un basamento, unos primeros niveles en hormigón y una gran estructura de acero que termina dominando el edificio y armando todos los niveles superiores. ¿No? Interiormente, la idea de ágora envuelve este gran patio y espacio de usos donde se empieza a ver al acero protagonista, las estructuras, las instalaciones, las piezas expresadas, los disipadores de sonidos, las iluminaciones. Acá vemos la forma de esta cubierta. Detalles, así como veíamos en la Galería des Magins, en el Crystal Palace, en el mismo Centre Pompidou. El detalle en la construcción en acero es fundamental. El detalle es fundamental en todo, pero en el acero es la expresión misma y completa de la voluntad que se quiere conseguir.
Y acá tenemos un corte donde decía el sistema de basamentos y necesidades hiperestáticas de estructura y demás, resolviendo estos primeros niveles, y esta última cubierta con la gran sala soportada y permitida de soporte por el acero, con esa estructura que acá se veía, que formaba casi la iluminación y la disipación de acero del gran patio. En realidad es la manera de permitir que esta estructura de viga sea el soporte de la gran sala que está por sobre el vacío. En ese sentido es un edificio estructuralmente muy, muy interesante. Y acá tenemos un poco detalle de la construcción de la piel, donde los vidrios en algunos casos van por adelante, en otros casos van por atrás, donde hay un sistema de persianas activas para disminuir el impacto de la radiación solar, el espesor de entrepiso de steel deck más estructuras metálicas permitiendo sistemas de instalaciones y ventilaciones en el medio. Vean que ese entrepiso mide prácticamente 2 metros de altura, si ven la silueta de la persona, ¿no? Ahora, una vez que vimos estos ejemplos de arquitectura en acero, algunos, hay muchísimos, hay algunos más formales, menos formales, de lógicas paramétricas de diseño, de lógicas de software asistidos, herramientas fundamentales en este momento y que nos permiten superar instancias de la construcción en acero. Vamos a ver un poquito qué estuvo pasando en el concurso estos años. El concurso está cumpliendo este año su 13ª edición, la primera fue en el año 2008. Las temáticas que barrió el concurso fueron varias, desde una idea de plaza techada, espacio público, como este caso que ganó Chile, un centro de transferencias y de nodo intermodal de transporte, que ganó Argentina en ese caso, un centro educativo por donde pasamos, construcción y sostenibilidad social, porque era un centro educativo que tenía que funcionar los fines de semana, ganaron en la edición 2012 por Brasil, una mediateca. Este fue un edificio muy lindo, hecho en Santiago de Chile, anexo a la biblioteca un neoclásico de academicismo. Se propone este edificio de cristal y membranas y acero, un conjunto de viviendas, un centro cultural y social, como este caso que lo ganó el equipo colombiano, creo que está ubicado en Bogotá. Este premio que fue compartido y era un centro de auditorios compartido entre Chile y Brasil. Un jardín de infantes, un dispositivo vivero, en este caso adaptado a la recuperación de tierras dañadas por la minería. Y en esta última edición, nuevamente una incubadora de ideas, un centro de desarrollo de conocimiento que lo ganó Brasil en el año anterior. Ahora, este año el concurso se aparta de la lógica de un tema específico para desarrollar en cada país, que sea un edificio, sino que ante una necesidad y una necesidad de difusión y de compromiso en el pensamiento de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 de la ONU, elegimos trabajar bajo este paraguas. Y en este caso, el paraguas es el objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles. O sea, todo lo que aporte a poder realizar, favorecer la sostenibilidad de nuestras comunidades. Ciudades muy grandes serán dispositivos más grandes, ciudades pequeñas, comunidades muy pequeñas tienen otras necesidades. Es encontrar qué necesita nuestra ciudad, comunidad o pueblo para mejorar su sostenibilidad y su sostenibilidad sobre todo a futuro, no la resolución de un problema inmediato, sino resolver problemas para que a futuro podamos ser absolutamente sostenibles y poder convivir.
Hoy día estamos viendo grandes problemas en relación a la pandemia, donde ciudades de escalas más reducidas o de mejores sistemas de transporte pueden permitir más fácilmente el distanciamiento social y el correcto desenvolvimiento de algunas actividades sin llegar a una cuarentena, o ciudades donde es muy difícil hacerlo porque sus sistemas de transporte son malos, sus condiciones de vida son malas, donde hay asentamientos de villas miserias o asentamientos informales o favelas donde imposibilitan estas situaciones de distanciamiento social que necesitamos hoy, y si no es este problema, habrá otras epidemias como dengue o problemas de desarrollo en relación a dónde vive la gente y hacia dónde se transporta. O sea, el objetivo número 11 de las ciudades y comunidades sustentables son aportes a estas ciudades, planteos de lógicas de desarrollo de estas ciudades, obviamente desde nuestra vocación, que es la de la difusión y el desarrollo de la construcción en el acero como la construcción de un bien que produce poca huella en el medio ambiente y una gran capacidad de reutilización y de construcción con una optimización de recursos, de transporte, de peso y lógicas. Acá les dejo algunas referencias que son las páginas de arquitectura en acero y de construcción en acero, y unas páginas más del CBCA y de sostenibilidad para indagar sobre estos temas. Realmente esta charla van a poder volver a verla y buscar estas consultas en YouTube en breve. Unos mails de contactos. Y creo que podemos en este momento pasar a conversar y a tener algún ida y vuelta sobre estas conversaciones. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría solamente complementar que uno de los temas que por qué elegimos el ODS 11 de la Agenda de Sustentabilidad de ONU es porque queremos vivir en una ciudad confortable y que esté ahí a disposición de cada uno de manera responsable. Les comparto acá mi pantalla para que miren algunas sugerencias de lo que se pueden mirar para este concurso. Ustedes pueden mirar aquí mi pantalla, donde pongo la página de ONU. ¿La pueden mirar ahí? Sí. Acá es Carlos, ok. Buenísimo, vale. Chicos, acá son las metas que ONU dijo que necesitamos trabajar para que tengamos una ciudad inteligente, una ciudad disponible, sustentable a cada uno. Entonces, les recomiendo después que miren los objetivos de aquí, lo que están escritos y pensemos cómo podemos apoyar esto en nuestra región, nuestros países. Por ejemplo, uno de los objetivos es que necesitamos tener una ciudad sustentable, o sea, para que vivamos allí bien y que tenga, por ejemplo, un correcto manejo de residuos o que tenga la infraestructura necesaria para enviar agua potable a cada uno de nosotros. Entonces, si trabajamos en esta línea, claro, con cómo podemos manejar el uso del acero en la arquitectura bajo estos temas para apoyar nuestra región. Entonces, les dejo acá para que miren. Y también la página de Alacero que les comparto acá, que hay muchos trabajos que ya se fueron puestos en marcha ahí por los estudiantes de otros concursos que están de acuerdo también por la agenda. Nosotros solamente no habíamos conectado los temas, pero están juntos, entonces por ahí se pueden sacar algunas ideas de lo que se pueden presentar. Entonces, acá les dejo libres para que, no sé, si ustedes están ya trabajando en algún tema y quieren saber si ese tema está bien o si no está bien o cómo pueden manejarlo eso de aquí hasta el concurso,
estamos libres ahora para sacar estas dudas. Bueno, yo tengo una pregunta entonces a Sebastián. A ver, Sebastián, ¿cómo crees que podemos usar el acero en la arquitectura para tener una ciudad inteligente, donde la gente no, donde tengamos un poco menos de emisiones por el tema del transporte o por la construcción de las viviendas? Ahora estamos también mirando el tema de los hospitales que están siendo construidos ahí en 30 días, un hospital. ¿Y crees que sería posible, por ejemplo, no solamente a los hospitales, pero transferir esa tecnología, ese conocimiento a otras estructuras, y si eso estarían de acuerdo con el concurso? sí, a ver, es plenamente posible. Me parece que justamente en este momento lo que nos produce es que lo que produce el pensamiento de la construcción en acero y la construcción en acero es no solo los consabidos tiempos y el uso de un material reutilizable, sino es que al ser pensado, fabricado en una planta industrial muy grande o un taller metalúrgico intermedio o piezas en talleres más pequeños, a la obra se lleva, o al sitio de trabajo se llevan solo las piezas necesarias. Es una construcción que no genera desperdicio, como las construcciones más tradicionales donde uno construye y no deja de llevarse containers de basura de una obra que está construyendo. A veces uno dice, ¿estoy construyendo o estoy demoliendo? A ver, la construcción en acero nos permite racionalizar muchísimo eso. Organizar muchísimo la logística y el transporte, porque en toda construcción el transporte es uno de los hechos que más perjudica en cuanto a huella de carbono y a contaminaciones, ya sea dentro de las ciudades auditivas, emisión de gases, conflictos de tránsito, horarios de uso. Me parece que cuando uno lo puede programar, y así como programa su fabricación, programa su montaje y programa su transporte. Creo que no tiene límites en las posibilidades de uso, desde los sistemas modulares de piezas grandes transportadas a las construcciones de pequeñas piezas. Barre como sistema constructivo y como posibilidad material todo el espectro de construcciones. O sea, en los últimos años en mi estudio hemos ahondado muchísimo en viviendas con construcción en acero y un canal o digamos una especie de nicho que antes no estaba aceptado socialmente y hoy se lo ve como una gran virtud, es cuando trabajas en ciudades grandes, trabajo principalmente en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una demanda de ampliaciones o de reformas y ampliaciones domésticas de viviendas. La construcción en piezas de acero livianas es ideal, uno reduce el tiempo de obra a menos de la mitad, en la incidencia sobre el medio ambiente, sobre los vecinos, sobre la construcción, proponiendo sistemas muy rápidos y que terminan redundando en una economía de la obra. Bueno, entonces, si por Yo ejemplo... tengo una pregunta. Dale. Sí. Una pregunta para Sebastián. Primero, felicitar la exposición bastante clara. Tengo una pregunta que es un poco más específica hacia el material del acero, y esto es partiendo de lo que tú has hablado de la historia. Y la pregunta es si tal vez puedes explicar sobre el límite entre entender el detalle en el acero, conociendo que somos arquitectos y que esto es un ámbito de la multidisciplinaridad y del conocimiento de la industria. Lo que quiero decir es hasta qué punto nosotros podemos profundizar en el acero, en el detalle, para poder innovar, para poder seguir fabricando. Por ahí es mi pregunta. Sí, entiendo. Pregunta amplia, pero... A ver, la podemos separar en dos partes. Como estudiante de arquitectura y pensando este concurso, y como profesional en el resto de tu vida. Si sos un estudiante, estás pensando este concurso, ya lo estás pensando como un profesional porque es de los últimos años. Y vas a seguir con esta línea de pensamiento durante tu vida profesional. No es que lo vas a terminar ahora. Viéndolo del marco del concurso, lo vería como la posibilidad de indagar en los diferentes tipos de detalles, pensando que estos van a ser la expresión y la voluntad de cómo se muestre tu edificio.
O sea, lo vimos cuando aparecen las obras de Richard Rogers, de Foster y demás. La voluntad expresiva está en el estudio del detalle. No es que uno piensa una vista y después hace un detalle. En general estás pensando un detalle que sea la voluntad que va a expresar y tenés un ida y un vuelta. Ahora, siendo estudiante tenés un campo un poquito más acotado de aplicación, porque vos vas a usar insumos, porque tu tiempo es acotado y porque justamente se te permite eso, indagar y proponer, o sea, y arriesgarse en la propuesta. Ahora, profesionalmente, cuando ya el encargo no es una investigación más teórica para una aplicación posterior, sino que es un encargo práctico, el ida y vuelta con la planta, con los sistemas productivos, con el proveedor o con lo que vos quieras del material es fundamental. Obviamente en encargos más chiquitos o más pequeños de tamaño va a ser casi con el herrero y una indagación casi más artesanal. Cuando el encargo es más grande, se tiene que profundizar en un trabajo junto con los ingenieros de desarrollo de las plantas industriales para ver qué material me sirve de qué manera y qué podía producir. Obviamente no hay hechos aislados en la arquitectura, no hay hechos aislados casi en ninguna disciplina del mundo contemporáneo. No, o sea, si no trabajamos con equipos interdisciplinares, no vamos a poder entender la realidad de los problemas, porque, por un ejemplo, ahora estamos trabajando en sistemas de construcciones prefabricadas en acero, pero prefabricadas completas, módulos tridimensionales construidos en metalúrgicas de pequeña escala y trasladados en camiones a los sitios para hacer casas. Bueno, en un momento el problema era el ancho de los camiones y los permisos de circulaciones viales, pero después también el problema es el aprovechamiento de esas dimensiones en realidad al material que vas a utilizar y a de cómo lo construís. O sea, los factores que intervienen en un proyecto y en una construcción de arquitectura son muchos. O sea, tenés factores internos, factores externos, tenés factores técnicos y después tenés factores de todos los involucrados. Así como, y ahora me estoy ampliando más en la explicación. Vos preguntabas un poco cómo trabaja uno con la técnica más pura del desarrollo industrial de la pieza. Yo digo, bueno, ahí uno tiene que tener un ida y vuelta de lo que uno necesita. Sí, y perdón que te interrumpa, Sebastián. Sí. Nada más antes de que se me vaya la idea, justo ahorita de lo que mencionas, es a lo que me refería, es a esta relación que tenemos que estar respecto a la industria, pero hablando esto profesionalmente, cuando ya es algo práctico, como tú lo mencionas, yo lo veo más viable esta conversación con la industria, esta conversación de prototipos para generar nuevos detalles, nuevas innovaciones dentro del detalle en la arquitectura en acero. Pero como estudiantes, lo que a mí se me viene ahorita es, ¿qué es lo que tú recomendarías? Porque como nosotros somos más experimentales, es más difícil que la industria o sea, quiera aportarnos esta innovación en prototipos. No sé si me entiendes esa situación, porque cuando ya es un profesional y ya va a ser algo práctico, obviamente se está trabajando eso con mayor profundidad, pero como estudiante, ¿cómo podríamos avanzar por ahí? A ver, entiendo lo que decís. Una etapa de la producción de prototipos y colaboración es el prototipo teórico, el prototipo de diseño de proyectos de indagación sobre una idea. Ahora, la construcción de un prototipo y querer construirlo, algo que me ha pasado ya incluso profesionalmente, requiere mucha relación y mucha voluntad, en ese caso, de la industria y de la industria queriendo arriesgar. Y ahí está el compromiso del industrial. Ver dónde arriesga y dónde apuesta para el desarrollo del conocimiento y de nuevas tecnologías. Porque obviamente hay ecuaciones económicas, hay desarrollos sobre lo conocido y apuesta a lo conocido, y después está el momento donde se arriesga por lo desconocido. Si no se arriesgara por la búsqueda de lo desconocido, no existiría, hoy está en vogue y ya la he citado, SpaceX, una empresa privada de desarrollo de cohetes, donde ya los astronautas del país los desarrolla una empresa que desarrolló voluntad de nuevas tecnologías, como las
plantas de Tesla o como los desarrollos más grandes. Hay un momento donde se requiere una apuesta desde todos. Uno pone su voluntad, otros pondrán sus capacidades. Para eso es muy interesante y algo que hace al desarrollo sostenible de nuestras ciudades y comunidades, que no es directamente solo que la ciudad sea vivible, sino es cómo la vivimos y cómo la construimos y cómo generamos conocimiento. O sea, y eso a veces se da con la introducción de varios factores, el factor académico, la relación con el mundo productivo privado, en muchos casos el Estado como un organizador y mediador. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires hay un espacio del gobierno de la ciudad que ya lleva bastantes años de desarrollo que se llama la incubadora de ideas. Y eso sirvió para que muchos desarrollos de diseño puedan ser llevados porque hay un elemento que arma como un paraguas estatal que te permite vincular a una voluntad de un primer profesional o un estudiante con un grupo industrial para desarrollarlo y para poder favorecer los desarrollos. Ahora, si me decís puramente como estudiante cómo construís tus prototipos, y va a ser haciendo maquetas, trabajando despacito. Yo lo primero que quise hacer era un pie para una lámpara, y lo dibujaba, usaba los sistemas de cálculos, me acuerdo en ese momento, primeros años de la facultad, cálculos de estructuras grandes para calcular la resistencia de un pequeño varilla de acero que tenía que sostener la lámpara. Y bueno, uno va entrando, indagando por propia voluntad, chocando contra los problemas y avanzando. No hay una manera de hacer las cosas como lo resolverías. No exigiría que un proyecto de estudiantes tenga un detalle resuelto y listo para que una empresa o una industria lo pueda desarrollar y ya está, porque no le compete. Le compete arriesgar y tratar de indagar en temas que favorezcan el pensamiento y su propio pensamiento profesional. Espero haber sido un poco orientador con esta respuesta. Sí, gracias. Sobre todo es abrir el paraguas, o sea, en nuestro mundo, que es el mundo del conocimiento y el mundo de querer construir ideas, no tenés posibilidades de tener una certeza inmediata. Tenés que probar, tenés que usar el pensamiento científico, tenés que empezar a usar conciencias sociales de hacia dónde vas, con quiénes son tus interlocutores, cuando tenés un prototipo, qué le podés aportar a esa industria para que esa industria quiera apoyarte a vos en su investigación, ¿no? En ese mismo sistema hay un artista que no dejo de mencionar porque fue compañero en la facultad y la verdad es una eminencia hoy día en el mundo del arte, que es Tomás Saraceno. Él tiene una vocación artística innegable, es arquitecto pero mezclada con el conocimiento científico. No sabe si su arte es aplicable directamente a la ciencia, pero sí entiende que la ciencia puede, a través de las preguntas que él hace en el arte, tratar de descubrirla. Y estaría buenísimo que lo indaguen, él hace esto. De hecho, ha participado y convocado por la NASA en desarrollar pensamientos sobre tecnologías, sobre distintas organizaciones. Y es esta realidad que pasa hoy día, que es la voluntad. ¿Cuál era su nombre? Perdón. Tomás Saraceno. De hecho, hoy día su obra más importante es el entendimiento de que terminó la etapa del antropoceno, cuando el hombre por sí mismo modifica la faz de la Tierra, y modificamos todo, el clima, la tierra, las especies, la composición de las aguas, al aeroceno, la era donde lo que vale es el aire, donde tenemos que ser conscientes de nuestro oxígeno, que lo respiramos sin darnos cuenta. Y justamente en los últimos meses, y sobre todo en la última semana, nos dimos cuenta de que o me falta el aire, como es la frase y el lema de la queja o el reclamo social por George Floyd, o nos falta el aire porque hay un virus que no nos deja respirar. Bueno, en otros lugares nos falta el aire porque está contaminado. Bueno, la conciencia de eso llevó a un pensamiento de cómo desplazarse en el aire sin consumir energías. Y este artista unificó todo eso y lo hace, y lo convocan. Ya está declarado de interés y convocado por el Estado alemán a aportar ideas. A eso me refiero con la incorporación de muchas disciplinas y de pensar que
que la reflexión y seguir pensando, aunque te digan, no, esto no va a andar, en nuestra fábrica hace años ya lo pensamos y no tiene sentido, no lo van a usar, no es un argumento para dejar de pensar y para dejar de investigar. Buenísimo. Mira, Sebastián, tengo acá una pregunta muy buena de Litsi. Si pregunta, mira, su género de edificación es un centro de investigación especializado en agricultura debido a cerca de la zona. Existe más del 90% de actividades primarias. Y ellos trataron de justificar la meta, una de las metas de ONU que está bajo el ODS 11, que es la de promover y resguardar los aspectos culturales y sociales de esta zona. Nos pregunta si está en camino cierto para elegir a un tema del concurso. Bueno, le contesto a ella que sí, porque una de las, comparto acá mi pantalla y miro que bajo las metas del objetivo 11 se hace sentido lo que habla, que es lo de redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural. Entonces, un proyecto que se está justificado, que tiene la justificación de promover y salvar el patrimonio cultural, aún más que está allá cerca de ella y en un proyecto para su área, está totalmente de acuerdo. ¿Crees? Sí. No, lo creo pertinente. A ver, sería muy interesante que propuestas de este tipo, todas lo tienen que tener, es cómo demuestran eso, cómo muestran que a su comunidad la favorece. O sea, si solo es un centro de desarrollo de agronómico, era Sí, en agricultura. agricultura, solo va a producir una semilla para que la cosecha sea más grande y un enriquecimiento económico, no sé si facilita la sostenibilidad de su comunidad. Ahora, si ese centro de investigaciones produce acciones donde distintos productores pueden empezar a producir y a generar impactos reales sobre su entorno, lo veo muy posible. De hecho, volvemos a la elección del tema. Cuando se decidió y elegimos salir de un proyecto como hacer una escuela, no deja de ser un proyecto y de ser muy importante, pero un proyecto específico, a tener este paraguas de los ODS, decidir empezar por el 11 estuvo muy acertado porque es el más amplio en este sentido de los ODS y es el que nos permite incorporar más necesidades específicas. Quizás en ediciones posteriores y ahora viendo otro, por ejemplo, existe industria, innovación e infraestructura. Bueno, ahí ya sería un poco más específica la búsqueda, pero sí lo veo pertinente al tema. Bueno, complemento que sí, se eligió una de las metas, que era uno de los objetivos para elegir el tema, pero después que se elige una meta o que se elige el proyecto, hay que justificarlo muy bien, cuáles son los impactos de sustentabilidad económico, social y para todo, bueno, y ambiental de cada uno de los proyectos también, y claro, siempre apoyando ahí en la arquitectura en especial en acero. Sí, de acuerdo. O sea, la justificación siempre en los proyectos es todo. O sea, sin entender el porqué, porque aparte es de donde surgen los proyectos, donde surgen las ideas. O sea, cuando uno entiende todas las variables que está evaluando y con todas esas preguntas y las respuestas a cada uno empieza a construir un cuerpo de ideas, es donde realmente tenemos una idea sostenible, pero sostenible por su propio peso, porque no es una idea anecdótica, no es una idea ingeniosa, uy, que se me ocurrió un elefante con 3 patas. No, ¿por qué 3 patas? Cuando hay muchos por qué y la idea empieza a aglutinar todas las respuestas, es donde construimos realmente una idea. Un cuerpo de idea, no quiero decir que la idea es una palabra o una oración, sino es un cuerpo de pensamiento y de idea.
a ver, acá. Sabemos que el derecho a la vivienda es uno de los derechos universales consagrados por ONU. Podemos plantear un proyecto en estructura metálica que toque el tema de vivienda, carácter social, con un componente ecológico sostenible. Sin lugar a dudas. Claramente que sí. Bueno. Chicos, ¿alguien tiene más algún comentario de sus proyectos que quieren sacárselo ahora? Aprovechemos a Sebastián que está ahí disponible para nosotros. A ver, Dale. creo que ya no tenemos más preguntas. Yo solamente tengo una más, Sebastián. ¿Qué te parece si propongo dentro de mi proyecto, dentro de mis ideas, que mi proyecto tenga un toque, por así decir, de energía renovable, de colecta de agua de lluvia, lo que sea así, que lo ponga para que lo funcione sin gastar recursos naturales? Eso sería también una buena opción para Excelente. justificar mi proyecto. Sería excelente. Ahora, lo que sería, por ejemplo, el último edificio que mostré ahora, Bogotá, que me interesa mucho el desarrollo que pudo tener ese edificio, siendo simplemente un centro de convenciones. No es mucho más que eso, pero cuando uno lo ve dice, wow, ¿qué pasó con esto? Ese edificio tiene todas las variables energéticas de recuperación de consumo, de retroalimentación de energía utilizada, la absorción de aguas, reutilización de aguas y demás. Sí, ahora, lo que me parecería fantástico es que el uso y la optimización de los sistemas de energía produzcan algún cambio en la expresión arquitectónica, produzcan su expresión. Así cuando en el Centro Georges Pompidou Richard Rogers y Renzo Piano dicen, vamos a hacer un edificio donde expresamos toda nuestra tecnología y nuestra posibilidad tecnológica. Y lo expresamos, y lo mostramos y armaron un lenguaje. Bueno, sería muy rico buscar hasta dónde esta apropiación, este uso de los sistemas de energía provocan una vocación expresiva diferente del edificio. En ese sentido, hay un libro muy interesante para leer, que es como una reflexión sobre el arte, sobre su pertinencia y casi un tratado sobre la belleza y la interpretación de la belleza, que es El elogio de la sombra, de Tanizaki. Es un libro muy chiquito, donde en un momento el autor japonés empieza a citar la construcción y la situación tradicional japonesa cuando incorporan la bombilla eléctrica y el ventilador, y cómo empiezan a aparecerse simulaciones de lámparas antiguas pero que funcionaban a electricidad. Sistemas de ventilación en casas tradicionales donde los valores eran otros. Entonces es repensarse cuál es la expresión de esta nueva tecnología. ¿Nos va a modificar o no nos va a modificar? O sea, es un compromiso de nosotros como arquitectos elaborar un nuevo lenguaje o intentar de buscar una explicación al lenguaje que construimos. Porque si no terminamos haciendo un anacronismo como querer construirse una casa que parezca un palacio francés del siglo XVI o XVII, y llegamos a esa casa en un Tesla último modelo o en un auto de última tecnología y estamos con nuestro iPhone o el celular que quieran poner con una tecnología bestial y nuestra casa emula un palacio cuando se iluminaba a velas. No tiene sentido. O ese palacio tiene una tecnología de cuando se calefaccionaba con braseros dentro de las habitaciones.
Me parece que no, me parece que es genial incorporar lo que comentan de la energía y es casi obligatorio, no hay manera de hoy día no considerarlo. Pero lo interesante sería que se exprese, ver cuál es la expresión de eso, qué puede aportar. A ver, alguna pregunta Sin más. palabras, esa es la alma de los arquitectos, ¿no? Sí, Hay que traer exactamente. ese sentido para el proyecto. Muy Y bueno. eso, nuestros estudios se la pasen pensando meses y meses por el encargo de una casa de 100 metros cuadrados, porque querés construir ideas y querés llevarlas a cabo y querés que se sostengan por sí mismas. Pero bueno, Tengo una pregunta acá también. Ahora la gente empezó a hacer más preguntas. La vivienda por las luces cortas podría hacerse con cualquier material, pero el concurso especifica que debe ser posible exclusiva con el acero. ¿Sería válido entonces continuar con el proyecto de viviendas? La pregunta ¿cuál es la está pregunta? acá en el chat. A ver. Las viviendas podrían hacerse con cualquier material, pero se eligió el acero. ¿Sería válido entonces continuar con proyectos de viviendas? Sí, a ver, entendamos, hay dos cosas. Podemos hacer una reflexión de la sostenibilidad total y de qué es pertinente en cada lugar y por ahí llegamos a la conclusión que en un clima frío y seco el mejor sistema de construcción que hay es de barro. Pero este es un concurso de arquitectura en acero, buscando la optimización y la profundización sobre el acero. Obviamente, nos estamos dando cuenta que la ortodoxia no nos lleva a ningún lado y que dogmas inflexibles tampoco nos llevan a ningún lado. Entonces, sí, claramente la construcción en acero y la vivienda en acero puede producir o puede tener un salto cualitativo en un montón de condiciones. Y hay un montón de otras que hay que acompañarlo y que resolverles los problemas que surgen, su mantenimiento, sus sistemas de cerramiento y demás. No quiere decir que una casa tiene que ser enteramente de acero como si fuera un acorazado. Hay que entender que así como mostraba el edificio de Ágora, Bogotá, donde gran parte es de acero, pero otra parte es de hormigón, hay una cantidad de hormigón que no existe sin el acero, para que lo empecemos a entender. No hay manera de que el cemento no sea más que un mortero para juntar ladrillos si no tiene acero. Que es entender que todos los elementos tienen que estar relacionados, que no somos uno sin el otro, que no hay una parte que no pueda prescindir de otras. O sea, claramente las relaciones son muchas y las intervinientes en un proceso constructivo y en un proceso más de vivienda son muchísimas. Así que sí, claramente llevar un plan de viviendas sociales a un sistema del acero y ver dónde el acero nos va a resultar más útil es absolutamente pertinente y es una indagación necesaria. Después están los sistemas productivos, dónde se fabrica ese acero, cómo llega a este lugar. Si estoy en el medio de un lugar sin acceso, si hay bambú, y bueno, no sé si es pertinente construirlo en acero y tener que llevarlo para hacer rutas para que llegue para una pequeña vivienda, o es necesario hacer rutas para hacer pequeñas comunidades relacionadas. Ahora, después, hay un montón de factores externos que es donde nos van a decir cómo lo hacemos. Muy bueno, Sebastián. Una otra pregunta acá. ¿Podríamos usar la plasticidad del acero para una estructura formal más audaz e incluso orgánica? ¿O escaparía a la propuesta de modulación y construcción racional de acero? Sí, sin duda se puede. A ver, la racionalidad hay que entenderla desde muchos lugares. Y construir en acero podemos construir cualquier cosa, podemos construir de todo. Ahora, ¿es pertinente un uso no racional de cualquier recurso? O sea, ¿nos podríamos permitir en este contexto y en este mundo y el mundo al que llegamos y que construimos nosotros, porque no, si no fuimos nosotros, fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos?
algún pariente nuestro es responsable del mundo que tenemos. O sea, que el uso de los recursos sin una voluntad racional, personal y éticamente lo encuentro discutible. Posible es casi todo y lo vemos. Ahora, quizás lo que no parece racional a simple vista termina teniendo una expresión absolutamente racional. Por ejemplo, hay un proyecto que el año pasado mostró en una charla similar a para el concurso el arquitecto Álvaro Donoso, el anterior director regional del concurso y director del concurso en Chile, tiene una capilla muy hermosa, con un desarrollo muy alto tecnológico y claramente con un costo financiero, un costo económico muy alto, ¿no? Sin lugar a dudas, piezas construidas algunas en Alemania, otras creo que en el País Vasco, en distintos lugares. Y piezas muy complejas, solo posible de construir con un diseño asistido paramétrico de software y demás. Consigue un hecho fantástico, y es un edificio que es espiritual. Después, si una iglesia, una religión no puede usar sus fondos para eso, necesita elevarse, y sí es parte de la religión en ese sentido. Habría que hablar mucho para ver si esos edificios no son pertinentes. Lo que creo que ese edificio en toda su explicación es racional. Cuando uno va a un edificio analógico a ese, pero muy anterior, 70 años antes, que es la Wernicke Library de SOM en Yale, que es la biblioteca de libros raros. Libros raros se entiende como incunables, la primera Biblia de Gutenberg, o sea, libros realmente importantes. Es un edificio de una construcción entera en acero, con unos cerramientos de mármoles translúcidos y con unos premoldeados de protección y de expresión del acero. Y en su momento fue un edificio caro, pero es un edificio absolutamente racional para el uso y para la voluntad que tiene. En ese sentido me refiero a que a simple vista la racionalidad no puede estar, pero sí existe. Y lo que no podemos es no ser racionales en la última instancia, en el uso de nuestros recursos. Muy bueno, Sebastián. ¿Puedes mirar aquí el chat, Sebastián? Hay una pregunta que si empezaré a leer, que me voy a perder, seguro. Es de Gisela. Acá, una duda. En uno de los puntos del concurso nos hablan de justificar o el derrocar o mantener edificaciones aledañas, tomando en cuenta que eso es posible generar un proyecto con conlleve espacio público acompañado de nuestra arquitectura en acero y de esas edificaciones que decidamos mantener, de las cuales solo mantendríamos la arquitectura, más no su función. Gisela, ¿me puedes... ¿Quieres? ¿Se puede abrir el micrófono y hacer la pregunta directamente, Sebastián? Creo que es mejor esto. Si nos hacen la pregunta directamente. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿me escuchan? Sí. Ya, bueno, mi pregunta era más porque el proyecto que nosotros ya estamos trabajando en sí, lleva en una zona y también trabajando con las arquitectas que nos están guiando, hay una arquitectura que nosotros queremos mantener. Entonces mi duda era esta, o sea, ¿es posible que el proyecto que el concurso nos permita generar un proyecto que esté ligado con esta arquitectura antigua, se podría decir, y adicionar nuestra arquitectura en acero y con nuestro espacio público? No sé si me hago entender. Sí, a ver, digamos un edificio que sea no contextualista, sino complementario con una arquitectura preexistente. Entiendo que sí, habría que ver cuál es la arquitectura preexistente, por qué deciden que existe y por qué deciden poner su edificio así, pero es completamente pertinente. De hecho, una de las mejores obras, quizás la más elegante, de Paulo Méndez da Rocha, es la Pinacoteca de San Pablo. Era un edificio antiguo, clásico, donde resolvió un sistema de cubiertas y unos puentes metálicos y puso en valor una preexistencia, y es un edificio fantástico. Ya, ok, muchas gracias. ¿Me podría repetir el nombre, por favor, de esa obra, tal vez? El autor es Paulo Méndez da Rocha.
gran arquitecto de la Escuela Paulista. Y creo que es la Pinacoteca de San Pablo, o así la conozco yo. Ya, ok. Muchas gracias. De nada. Bueno, muchas gracias. Seguimos acá. ¿Tenemos más alguna pregunta de ustedes? ¿Estamos listos? Si quieres, bueno, tenemos acá algunos minutos más. Podemos como una pregunta final. Sí. A ver. Sí, la vivienda ya la leímos. ¿Y alguien que quiera hacer una pregunta conflictiva? Algo que nos ponga en crisis todo, que terminemos discutiendo. Sí, buenas tardes. Bien, alguien que quiera hacer lío, buenas tardes. Una pregunta es que nosotros en nuestro taller de arquitectura hemos trabajado una parte del desarrollo de esta propuesta en cuanto a desarrollo urbano, es decir, un master plan. La otra parte es proyecto arquitectónico, que va en cuanto a todo lo que propone al acero. ¿Cómo podemos integrar esta primera parte que desarrollamos en el taller, que es de proyecto urbano, con el concurso de al acero? ¿Hasta qué punto podemos llegar? No, me parece, no, perdón, sí. A ver hasta qué punto. Ustedes tienen, en definitiva, 6 láminas donde tienen que volcar todo lo que quieran contar. Me parece que una primera lámina explicando eso, insertándolo en una memoria que lo explique, es fundamental si el proyecto de arquitectura que van a mostrar está inmerso en su planteo urbano. Me parece que hablar de una propuesta urbana y un edificio que sea coherente con eso es casi el objetivo del tema. Perfecto, muchas gracias. Bien. Bueno, mientras la gente acá se va preparando las preguntas finales, les recomiendo a cada uno de acá que aún no ha compartido su nombre y su correo acá en el chat para que lo haga y para que después les enviamos este webinar que se quedará grabado desde el acero. Esto. Y bien, si no tenemos más preguntas, no sé si tenemos más preguntas. Yo no tengo más preguntas. Me alegro. No, excelente. Gracias a los que preguntaron, a los que tuvieron inquietudes y se animan a comentarlas, porque la verdad es lo que nos permite hablar y discutir sobre el tema. Después, bueno, vamos a estar disponibles en los mails que les mostramos, en la página de Acero, si nos van a encontrar los contactos. Y bueno, a pensar, que es lo que hacemos todos los días, seguir pensando y trabajando sobre este tema. Esperamos ver buenos y grandes proyectos. Sí, bueno. Hasta luego a todos. Bueno. Muy buena la presentación, muchas Sebastián. gracias. Salí sin querer, ok. Gracias, gente. Gracias por su participación. Y gracias a todos. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, tenemos nuestros correos acá. Y bueno, muchas gracias por su participación de nuevo. Gracias a todos, que tengan un buen día. Y Muchas gracias, Sebastián. Que podamos volver a abrazarnos. Bueno, les mando un saludo a todos. Adiós. Saludos, Sebastián. Muy bien todo. Muy buena presentación. Muchas gracias. Chao, chao.